Hola, hoy es 20 de agosto del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Hoy retomo lo que conté en el episodio 14, en el que os hablaba de Home Assistant y cómo vino el rescate de mis pesadillas domóticas. Recuerdo brevemente por qué titulé así el episodio y a qué me refería con pesadillas domóticas. Fundamentalmente yo tenía por aquel entonces algo de domótica en casa, pero ahora la mayoría de cosas eran luces de IKEA, conectadas por Zigbee digamos, a la centralita, al controlador Zigbee de IKEA de aquella época, no me acuerdo cómo se llama, ahora sé que es otra versión, es otro nuevo. Y ese controlador empezó a dar problemillas, sobre todo en la integración o en la exposición a HomeKit, a la aplicación casa de Apple. Había veces que había cosas que desaparecían, no funcionaban bien y yo no quería utilizar la aplicación de IKEA, entre otras cosas porque también tenía algún otro dispositivo domótico, no muchos, algún enchufe, y quería utilizar todo de manera centralizada en casa. Entonces lo que pensé es en que había dos opciones, o comprar el nuevo controlador de IKEA a ver si aquel lo resolvía, o en tomar una solución diferente e intentar pues migrarme a una plataforma que me permitiera utilizar dispositivos Zigbee de IKEA y de otras marcas y también pues integrar quizá otros dispositivos que no soportaban la aplicación casa HomeKit de manera nativa y así poder exportarlos en HomeKit, que era la aplicación que yo usaba por aquel entonces de manera exclusiva. Y así es como llegué a Home Assistant. Home Assistant, que bueno, es un sistema, como sabéis, supongo, y si no, bueno, ya os lo contaré también, yo creo, en un episodio específico, es un sistema de automatización del hogar de código abierto, ¿vale? Y gratuito, que además intenta fomentar el control local de la domótica. Home Assistant también dispone de productos, venden su solución hardware, digamos, en una Raspberry Pi propia para que sea enchufar y listo, pero yo me voy a basar o voy a centrarme en lo que es el software que es de código abierto. Entonces, año y medio después, porque este episodio, el 14, me parece que fue de enero del 24, quiero evaluar cómo lo hice, qué he cambiado desde aquel momento y si estoy contento con las decisiones que tomé. Ahora ya veréis que hay cosas que he cambiado, lo cual implica que o no estaba del todo contento o creía que había margen de mejora y qué cosas quizá me planteé probar o cambiar a futuro. Y esto lo voy a estructurar en varios apartados. En primer lugar, ¿cómo lo monté? Lo monté en su momento en una Raspberry Pi 4, teniéndolo en un contenedor. Home Assistant se puede instalar de varias formas. Ya os digo que si hago un episodio más centrado en cómo funciona Home Assistant, os contaré esto, pero bueno, hay una versión en la que, digamos, el sistema operativo está pensado para ejecutar Home Assistant y hay otra versión, no son las únicas dos, en la que lo ejecutamos como contenedor. Yo lo tenía y lo sigo teniendo como contenedor y estoy contento con esa solución, si bien tiene la peguita de que las integraciones o complementos no oficiales no, a veces hay que instalarlos como un contenedor aparte y es un poco más complejo que haciéndolo si lo tuviéramos en la manera nativa, por decirlo así. Además, lo que sí he hecho es migrarlo de una Raspberry Pi a un mini PC. También se puede instalar en un NAS, pero lo he hecho a un mini PC. Y estoy contento con la decisión porque la Raspberry Pi para ejecutar más contenedores se me quedaba un poco corta y también tenía miedo a que de algún fallo hardware y me dejara tirado, sobre todo si uso la Raspberry Pi para ejecutar Home Assistant y es el cerebro domótico de mi casa, quiero tener todo lo más cubierto posible. De hecho, soy un poquito obsesivo con esto y tengo redundadas varias cosas y ya os contaré quizá en otro episodio cómo lo tengo pensado por si algún día el mini PC en el que tengo Home Assistant o algún componente hardware me falla. Una cosa que me resultó súper interesante y súper, bueno, estoy súper contento con que sea así, es que migrar de la Raspberry Pi al mini PC fue súper sencillo. Tenía ciertos reparos, cierto miedo a que el backup no fuera tan sencillo como ejecutar el backup que tenía de la Raspberry Pi en el mini PC, pero fue así, así de simple. Tuve al final más miedo en darle al botón de actualizar la arquitectura de HomeKit en mis dispositivos Apple, de que algo fallara, que había leído que a veces se desconfiguraban cosas, que en hacer este paso al final. Y bueno, sigo con Docker y estoy contento. Entonces, en cuanto al montaje, lo único es cambiar la plataforma hardware y también se podría montar en un NAS. Contento, Docker, contento, feliz. Siguiente punto. El soporte integrado de Zigbee.
Pues que fue un poco la razón por la que me monté todo esto más en serio, para intentar no tener que tener una centralita Zigbee para las cosas de IKEA, y si me compraba algo de otra marca, como unas luces Philips de Hue, o ¿cómo se pronuncia? Hue, no sé. Pues no tener que tener otra centralita más y empezar a acumular dispositivos para controlar, pues al final, dos luces una cosa, un enchufe otra, etcétera. Yo monté ZHA de Zigbee Home Automation, creo, es el acrónimo. Hay dos opciones, esta es una de ellas y la otra es Zigbee to MQTT. Realmente tengo curiosidad de probar la segunda, pero estoy contento con ZHA, creo que es la más sencilla, y estoy contento con el soporte de Zigbee de Home Assistant. Tengo un dongle Sonoff, creo que es el EZB Dongle E o algo así, y estoy contento con él. Y puedo manejar, de hecho manejo múltiples dispositivos Zigbee de múltiples marcas. Ahora mismo creo que tengo 55 dispositivos Zigbee en mi red, y pues son luces, son sensores de agua para si hay humedades en baños, cocinas, un sensor de humo, sensores de puerta, sensores de presencia para automatizar encendido y apagado de luces. Tengo también algún enchufe Zigbee, no solo Wi-Fi, y la verdad es que, como diría Jacobo Vidal del podcast Desde el Reloj, creo que es mejor tener domótica Zigbee si es posible. Y también tengo adquisición reciente unos sensores infrarrojo para manejar el aire acondicionado Zigbee, súper baratos, que son una buena alternativa a las soluciones un poco más caras que he visto por ahí de Tadoo, de Netatmo o similares. Funciona todo súper bien. El pincho Zigbee además hace una cosa que me fascina, que espero no tener que probar, pero que me fascina, que es que la red Zigbee va en el propio pincho. Entonces, si tú, digamos, la topología, la configuración, pinchas el pincho Zigbee, la mueves de la Raspberry Pi al mini PC y todo funciona. Y además se hace backup de la parte radio, así que si el dispositivo, lo que es el dongle Zigbee, se rompe, puedes poner otro y migrarlo también perfectamente de manera nativa, porque imaginaos tener que volver a reparear, a reasociar 55 dispositivos Zigbee, ponerlos en la habitación correspondiente, me refiero en la aplicación, etcétera. Sería una pesadilla y no quiero tener que pasar por ahí. De momento no ha sido posible, no ha sido necesario y todo va súper bien. ¿Qué más? Integración con HomeKit, que era una de las cosas también por las que decidí esto, pasarme a Home Assistant más en serio. Pues la verdad es que sigue funcionando súper bien, sigo teniendo un montón de servicios que de otra forma no funcionarían con HomeKit, con casa, y todo ha funcionado bien. Si bien os digo que una conclusión o una cosa que ha evolucionado de este año y medio pasado a ahora es que uso HomeKit mucho menos. Ahora uso mucho más Home Assistant de manera nativa. De hecho, tengo Home como una aplicación en el dongle de mi iPhone en el perfil, digamos, de personal, no el que uso en el trabajo, y voy a dar el paso ya de quitarlo y poner Home Assistant, porque uso mucho más Home Assistant. Otro punto, soporte de otras plataformas. Pues en el sentido de no solo la parte Zigbee, sino otro tipo de protocolos, no de protocolos, sino de productos. Pues por ejemplo, Tahoma, un sistema Tahoma Somfy para controlar toldos. No sé qué protocolo radio utiliza, pero tiene su propia centralita, que se soporta en HomeKit y funciona bien, pero además también tiene su propia integración en Home Assistant, con la ventaja de que además esa integración permite ser local, no necesitamos ir a la nube de Somfy para que funcione, lo cual es una de las ventajas también de Home Assistant, que en muchos casos permite tener la domótica, el control de la domótica de manera local, que es algo que también recomiendo encarecidamente, intentar huir de las soluciones que requieren de una nube o de acceso a la nube para funcionar. Esa es otra de las razones por la que yo decidí apostar por HomeKit, por la aplicación casa de Apple, porque intenta fomentar el uso local. Se te cae la conexión a Internet y sigue funcionando la domótica, se caen los servidores o en el futuro, que eso ha pasado y está pasando mucho, una marca pues deja de operar, quiebra o lo que sea, y te quedas sin soporte para tus dispositivos domóticos. ¿Qué más ejemplos tengo de dispositivos? Pues algunos que son Wi-Fi, algún enchufe, control de persianas que son Wi-Fi funciona perfectamente. Unas estaciones meteorológicas que acabo de comprar, que ya os contaré, también funciona perfectamente, integración con Home Assistant. El soporte de una pérgola para manejarla también, aunque ahí tuve que codificar alguna cosilla porque es una cosa un poco más específica. Un Store, una especie de persiana que funciona con Bluetooth, usando un proxy Bluetooth programado en SP32, porque no, digamos, de donde tengo el mini PC a donde está el Store, la cobertura Bluetooth no daría, pues teniendo un proxy Bluetooth que se conecta por Wi-Fi, emite la señal Bluetooth y lo puedo controlar de manera súper rápida y súper fácil, mucho mejor que con el propio mando hardware que tiene.
Y así, bueno, os contaría muchas más cosas. Altavoces Sonos, hay discos Synology, hay un montón de cosas que de manera nativa incluso detecta y te hace la integración para poder funcionar o controlar ciertas cosas desde Home Assistant. Y por último, ¿qué otra cosa quería comentaros? Automatizaciones y scripts, comparado sobre todo con la aplicación Casa. Pues puedes hacer muchas más cosas que puedes hacer con Casa, pero muchas es significativamente muchas. Desde cosas sencillas como un script, que supongo que también se puede hacer en casa de una manera un poco más limitada, pero por ejemplo nosotros tenemos un script para ir apagando luces de una lámpara que tiene 4 foquitos para ir haciendo como una cuenta atrás temporal, lo cual nos ayuda un poco a la rutina con nuestras hijas para que sepan cuánto tiempo queda hasta que tengan que meterse en la cama. Eso es súper fácil de hacer con Home Assistant. Automatizaciones del estilo de si hace un viento mayor de tal velocidad, recoger toldos, si llueve, recoger toldos, en función de la hora del día, encender de una intensidad y tonalidad diferente una luz al pasar con un sensor de movimiento, anunciarte si ha acabado la lavadora con un interruptor, con un enchufe, perdón, que tiene control, monitorización de potencia. Todo eso es súper sencillo de hacer con Home Assistant y ya os iré contando un poquito más en detalle cómo funciona en algún episodio futuro. Conclusiones, que este episodio me está quedando un poco más largo de lo habitual. Me quedo con Home Assistant. Es una maravilla, es continua evolución, código abierto, puedes incluso meterle mano. Yo que hace mucho que no me meto en el barro de programar, he tenido que programar alguna cosa para soportar algún dispositivo que tengo en casa y ha sido relativamente fácil. Además fomenta la interacción local sin dependencias de la nube. Así que mi recomendación, si no lo tenéis, probar Home Assistant, ya creo que no os vais a arrepentir. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya os dije que estoy intentando plantearme hacer un episodio que tenga que ver con Internet protocolos, otro con domótica y otro con algo de cacharreo. El lunes tuvimos uno de Internet protocolos con los AirTags, hoy hemos hablado algo de domótica y este viernes espero poder contaros alguna cosa de cacharreo, probablemente algún contenedor o similar, ya veré qué os cuento. Como siempre os agradecería que si os resulta interesante compartáis este episodio con otras personas que puedan ser tan frikis como vosotras o vosotros si queráis y creáis que puedan estar interesados y que me dejéis feedback en las plataformas de escucha de podcast que utilicéis si os lo permite. Y con esto cerramos, nos vemos pronto. Chao.